Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo. Bueno, y por favor a todos los asistentes, bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Borja Rubio, para quien no me conozca, soy el encargado de realizar este seminario de preapertura del mercado norteamericano, ¿no? Comentando un poquito cómo vienen los mercados, cómo está yendo la sesión europea y, bueno, lo que nos puede parar la apertura del mercado norteamericano ahora sobre las 3:30. Entonces, nada, por favor, confirmarme que tanto el vídeo ahora mismo tendría que aparecer en gráfico diario el DAX alemán, como el audio, pues está correctamente, por favor. Vale, perfecto. ¿Sí? Vale, un segundo, perdonarme, que me estaban comentando vamos a continuar. Un momentito. Sí, efectivamente, hay cambio de hora, me comenta Andrés, por eso hay cierta modificación a la hora de la apertura del contado. Sí, efectivamente, por eso hay modificación por el cambio de hora que han hecho en los Estados Unidos, ¿no? Perfecto. Vale, por favor, confirmarme antes de nada, o sea, totalmente de acuerdo. Confirmar antes de nada para un poquito dar comienzo, porque además el lunes no pude asistir, me encontraba fuera de la oficina y por eso el seminario no se dio. Entonces, bueno, quiero pues comentar ciertas cosas y un poco pues también que me comentáis que de qué tal vais. Saludos a todos, Key, Andrés, Eduardo, Prado, cualquier cosita, me vais comentando, Eduardo, Bernardo, Fernando, Liliana, Ricardo, bueno, a todos bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero, básicamente, comentar, ¿no? Jornada al alza, de nuevo, o sea, es como vienen los mercados europeos. Parece ser un poco que las compras. Vale, perdona, es que hay ciertos problemas con el audio. Básicamente, bueno, los que os quería plantear, bueno, primero, aparte con el gráfico del DAX, porque creo que es lo más significativo, ¿no? En este caso, es decir, vemos un mercado totalmente alcista, sobre todo a nivel de renta variable europea. El DAX esta mañana, de nuevo, aquí veis la vela diaria, pues nada, se ha colocado por encima, como estamos actualmente, de los 11.700 puntos, el futuro del DAX, y es el claro ejemplo de un mercado totalmente alcista en todos los intervalos temporales. No es que el DAX, desde que rompió prácticamente los 10.030 puntos y consolidó a finales de enero, bueno, la subida ha sido prácticamente vertical. Hoy, de nuevo, los 11.700 puntos hacia arriba. Ahora nos meteremos de forma intradiaria cómo está la situación. Y la variación semanal, aquí lo veis. En la variación semanal igual, ¿no? Es uno de los índices que están manteniendo y digamos, mm, dominando las subidas en la mayoría de los índices de renta variable global. Sobre todo que tengáis en cuenta porque es que es muy significativo. Ya prácticamente cualquier proyección que hagamos supera, ¿no? O sea, lo que ocurre en el mercado supera toda previsión que estamos realizando, ¿no? Incluso las correcciones prácticamente veis con la subida tan vertical como la subida evidentemente tiene una inclinación muy amplia desde el punto de vista técnico y no nos ha dado una corrección bajista casi del precio para cogerlo, ¿no? Durante estos días. O sea, realmente es un claro ejemplo del movimiento alcista. Europa principalmente, de forma global, se está comportando mejor a la hora de tocar pues operativas sobre índices que la renta variable norteamericana. Un segundito.
Vale, ya está, perdonad que tengo unos problemas de audio. Sí, ahora comentamos, ¿vale? Liliana, me preguntáis, ya sabéis un poquito el formato del seminario, voy comentando, voy un poco pues haciendo un repaso de la situación, sobre todo que hace una semana que no, pues que como el lunes hubo seminario, que no nos veíamos, y ahora tenemos un repaso y también comentaremos un poco la situación del índice del Reino Unido, pero tenéis que tener en cuenta que no es igual, nosotros no, por lo menos yo no lo meto en el mismo saco, operar el FTSE británico, que operar el Eurostock, que operar el DAX, principalmente, bueno, pues tiene un comportamiento totalmente diferente, la política monetaria es diferente y la divisa es diferente, ¿no? Sabéis que el índice británico cotiza pues en la divisa local, que son las libras, ¿no? Entonces, no lo tengáis con mucha correlación con el resto de países europeos porque tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, principalmente es eso, ¿no? Aquí tenéis la variación semanal de forma relativa, como os he comentado, sobre todo liderando las subidas el DAX, el Eurostock, el CAC en Francia, también ligeramente el Nikkei. Y bueno, pues después de una semana que ha habido, pues, sobre todo un comportamiento peor en Estados Unidos, aquí lo veis, en Nasdaq, que es el S&P, digamos una variación semanal, pues cayendo por encima del 2%, ¿no? Entonces, lo que llevamos comentando hace semanas, de centrarnos sobre todo más en una estrategia de sobreponderar Europa e infraponderar Estados Unidos, incluso podríamos hacer largos cortos, tiene todo el sentido, sigue teniendo todo el sentido, ¿no? En este caso, aparte que Estados Unidos lleva pues más de un lustro haciendo máximos históricos desde que, bueno, pues evidentemente comenzó la política monetaria, y Europa, pues evidentemente lleva un comportamiento bastante, quitando el DAX y algún índice por ahí un poco más descolgado, el resto con un comportamiento a nivel bursátil bastante peor. Y bueno, también básicamente todo esto está influido porque ya esta semana pues han comenzado las compras de tanto de deuda como de activos de deuda privada a nivel del Banco Central Europeo, de esos 60.000 millones de euros que van a inyectar mensualmente, ¿vale? Esto que lo tengáis muy en cuenta. ¿Qué está provocando esto? Pues el primer efecto que estamos viendo en el mercado, sobre todo para aquellos que operáis divisas, es que el euro dólar, aquí lo veis, ¿no? Gráficamente, estamos pues en mínimos de absolutamente muchísimo tiempo, ¿no? Aquí lo vais a ver, lo tenemos durante esta mañana, ¿vale? Ya sabéis que no toco divisas, pero para que lo tengáis en cuenta, en un gráfico semanal, o sea, bueno, prácticamente la caída, no vemos suelo actualmente, estamos en la zona de 1,056, 1,059, 1,0 largo, y bueno, pues mínimos que no veíamos desde el 2003, ¿no? O sea, una auténtica barbaridad, el euro desplomado, lo que comenté, ¿no? Medidas cuantitativas lo que hace es, evidentemente, inyectar más liquidez al mercado, bajando tipos de interés, comprando activos, la divisa automáticamente por los suelos, principalmente pues el euro, ¿no? Sobre todo con la puesta en marcha. ¿Qué más está teniendo un efecto a la hora de toda esta compra de deuda? Pues que los bonos, se están comprando, digamos, muchos bonos a nivel soberano, y tenemos pues los bonos europeos, los famosos 10 años, pues prácticamente mínimos a todos los bonos. Si vamos aquí en cotizaciones, en la página de Investing de renta fija, pues vais a ver, si nos vamos a Europa, bueno, pues como tenemos, España se financia a 10 años en mínimos 1,195. Espera un poquito, voy a poner Europa, voy a buscarlo. Alemania se está financiando, bueno, aparte que en la parte cercana de la curva de los vencimientos de menos de 10 años, pues de 7 años para abajo, Alemania le pagan por financiarse, que esto es totalmente surrealista y tendrá efectos pues en el corto o medio plazo, pues a los 10 años tiene por comprar deuda alemana nos dan un 0,28, ¿no? Tenemos en el último dato. Entonces, esto es totalmente mínimos históricos en prácticamente muchísimos países principales. No, esto es Alemania, aquí tenéis España 1,19. Se está financiando España, donde teníamos hace unos meses la prima de riesgo en niveles estratosféricos, a pues 100 puntos básicos, 80 puntos básicos más barato que Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, el 10 años en España está en 1,19,
Y en Estados Unidos, esto es curioso, aquí lo vais a ver, es totalmente da que pensar, evidentemente, y da para hacer una reflexión. Aquí está. A ver, mira, aquí tenéis el 10 años a 2,14, ¿no? Estamos hablando de que 100 puntos básicos más barato nos financiamos que la principal potencia económica mundial, ¿no? Y el mercado financiero más sólido que existe, ¿no? Entonces, bueno, es significativo. Es verdad que Estados Unidos está cambiando la política monetaria, pero de todas formas, bueno, pues hay una sensación de burbuja dentro de los activos, sobre todo de renta fija en Europa, realmente muy importante, ¿no? Muy, muy, muy importante. De hecho, quien quiere implementar esto, ya sabéis que con nosotros, aparte de operar divisas, materias primas, también se pueden operar los dos bonos principales, ¿no? Tanto el bono americano a 10 años, el T-Note, como el Bund alemán a 10 años, ¿no? De hecho, mira, voy aquí a buscarlo en la plataforma, el Bund. Aquí lo vais a ver, ¿no? La friolera. Lo que cotizamos nosotros es el precio del bono, ¿vale? No la rentabilidad. Ya sabéis que a mayor precio del bono baja la rentabilidad, a menor precio del bono, es decir, si se venden bonos, aumenta la rentabilidad, ¿no? Que es lo que pasó con España, pues cuando se disparó la prima de riesgo. Si ponemos un gráfico semanal, bueno, pues aquí lo veis, ¿no? O sea, es decir, es que llevamos exactamente, prácticamente, bueno, pues en 2008, aquí fue coincidente con las hipotecas subprime, ¿no? En Estados Unidos, pues empezó a subir, fue uno de los activos refugio por excelencia dentro del mercado, con momentos también correctivos, como en 2010, pero es que prácticamente desde abril del 2013, o sea, lo que es vender bono alemán es algo que prácticamente no ha existido, ¿no? En el diccionario. Así, evidentemente, tenemos estos tipos en negativo a los que el primer país europeo se financia, ¿no? Entonces, bueno, estamos dentro de, pues, en cierto modo, de una burbuja, ¿no? Principalmente casi todos los países, los bonos de los principales países europeos, pero es que en Alemania todavía con mayor motivo, ¿no? Sí que es cierto que como el Banco Central Europeo ha puesto en marcha hasta septiembre de 2015, de 2016, perdonadme, este programa de compras, veremos a ver si lo retira antes o no, pero está claro que esto lo acaba de poner en marcha, pues no sabemos hasta qué punto puede caer la rentabilidad de los bonos y subir el precio de los bonos, ¿no? Veremos, ¿no? Estamos dentro de una subida muy potente, ¿no? Esto no quiere decir que hemos empezado a comprar y ya empieza a subir, ¿no? Es que llevamos una subida, sobre todo desde 2013, absolutamente vertical, ¿no? En el precio y la cotización del bono alemán. Hola, ¿qué tal, Antonio? Cristina, que algunos que se estáis reenganchando más tarde. Entonces, bueno, ya sabéis que esto no va con los principales índices de renta variable, pero creo que era bastante importante. Desde el punto de vista macroeconómico, teniendo en cuenta que los bancos centrales son los que ahora mismo marcan totalmente la tendencia, lo normal es que la renta fija y los precios de los bonos pues sigan subiendo y que siga bajando la rentabilidad, ¿no? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues mientras el Banco Central Europeo siga inyectando, pues esto evidentemente es un no parar, ¿no? Y el propio Bund creo que es algo que lo ejemplariza bastante bien, ¿no? Si queremos también ver el bono americano a 10 años, el T-Note, ¿vale? Para quien no lo conozca, porque a veces, bueno, la gente pregunta que la renta fija, ¿no? Que al final un poco es la gran desconocida, ¿no? A ver, la renta fija es fija a vencimiento, ¿vale? Yo compro un plazo fijo, un depósito, y me van pagando unos cupones, unos intereses a vencimiento, o semestrales, o como lo liquide el producto que estéis liquidando. Pero los bonos, los precios de los bonos, se compran y se venden en un mercado secundario, como puede ser la bolsa, como puede ser el mercado de valores, en el que de hecho tienen muchísima más liquidez, ¿no? que los mercados de renta variable, ¿no? Para que para el cliente minorista es mucho más desconocido, ¿no? Sobre todo es un mercado que está mucho más institucionalizado, ¿no? Pero bueno, que sepáis que con nosotros podéis operar tanto el T-Note como el Bund alemán, ¿no? Es decir, los bonos a 10 años, tanto americanos como alemanes. Y el T-Note, respecto a lo que hemos visto, pues aquí con el... Bueno, voy a poner el gráfico semanal, ¿vale? Básicamente, pues estáis viendo, bueno, que hemos tenido cierta caída
del precio del bono, sobre todo pues desde 2012, es algo normal. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos a contracorriente. ¿Qué quiere decir? Cuando el Banco Central Europeo no para de comprar bonos, pues la Reserva Federal, otoño del año pasado, dejó de comprar activos y ahora el planteamiento es empezar a subir tipos de interés. Si tú dejas de inyectar liquidez, si tú dejas de comprar bonos, de comprar deuda soberana, evidentemente el precio cae y aumenta la rentabilidad. Por eso vemos cosas tan extraordinarias como que Estados Unidos se financie de forma más barata que España a 10 años, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Es algo realmente, por lo menos, que nos puede dar a pensar, ¿no? En el corto plazo. Y bueno, ahora con la retirada de estos estímulos, lo normal, aunque es verdad que por el momento, con la incertidumbre que sigue habiendo en los países emergentes, no acaba de caer con fuerza, pero lo normal que en los próximos años pues haya una salida de flujo de capitales de los bonos americanos, seguramente a otro tipo de activos, como puede ser en Europa. Vamos a ver cómo se recuperan los países emergentes, también el tema de las materias primas, ¿no? Pero evidentemente lo que quiero que veáis es, además, os lo voy a comparar, ¿vale? Para que veáis la correlación que tiene con el boom. Mira, aquí añadimos un símbolo y ponemos el boom para compararlo. El 10 años alemán con el 10 años. Un momentito, perdonadme. Aquí lo tenéis. Y aquí lo veis, ¿no? Veis como siempre se han comportado de forma parecida, ¿no? Son dos grandes bonos que siempre han actuado como activo refugio. Habéis visto el comportamiento desde el punto de vista técnico, hasta que, evidentemente, pues el mercado empezó a descontar que, a pesar de la fuerte subida y las fuertes compras que había tenido el boom por todos los problemas de crisis en Europa, posiblemente tuviera más recorrido porque el Banco Central Europeo, aunque tarde, iba a empezar a comprar deuda soberana, y esta es la pendiente de subida vertical que tenemos aquí en amarillo de cotización del bono a 10 años alemán. Cosa que el mercado norteamericano desde mayo de 2013, ya desde cuando un poco se anunciaba que el final de la cura estaba cerca, pues empezó a descontar ya caídas en los precios de los bonos, descontando pues esta subida de tipos de interés que veremos en qué parte del año llega. Ya sabéis que es ahora mismo el principal debate que se habla en el mercado norteamericano, ¿no? La subida de los tipos de interés en Estados Unidos es algo muy delicado y es algo que tienen que tener cuidado para que pues no coja un resfriado en la economía y también los mercados de valores y los mercados de capitales, ¿no? En este caso. Entonces, importante ver la divergencia, y en principio lo normal es que pues veamos alguna corrección de ventas en bonos por este tipo de países, sobre todo en Estados Unidos, en Gran Bretaña incluso, y compras de muchos operadores, tanto del bono alemán como del bono de España, con los franceses, que le guste todavía más, digamos, la marcha, bonos griegos. O sea que tenemos para todos los gustos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero bueno, sobre todo quería comentar esto porque era interesante. Normalmente no se suele hablar del comportamiento de la renta fija, pero es muy, 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 muy importante, ¿no? En el devenir también de los mercados. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que está pasando, ¿no? Con la puesta en marcha de la compra de deuda de Mario Draghi. O sea, el DAX por encima de los 11.700, el índice que hemos estado abordando, el Eurostoxx, aquí lo veis desde el punto de vista técnico. ¿Vale? Aquí lo tenéis, el EU50, en un gráfico horario, hoy, durante la sesión, ha vuelto a tocar el máximo que marcamos la primera semana de marzo, ¿vale? En los 3.635 aproximadamente. Aquí es verdad que se ha tomado un descanso. Vamos a ver cómo reacciona, pero pues el comportamiento, no como el DAX, que realmente pues tiene una subida que sigue rompiendo máximo tras máximo, pero sí que es cierto que también un buen comportamiento, ¿no? En el caso del IBEX, un poquito peor, los países periféricos, pero sigue aguantando bien, ¿no? El IBEX se ha ido esta mañana por encima de los 11.000 puntos. Es verdad que ahora estamos viendo una pequeña recogida de beneficios. De hecho, ahora el IBEX lo tenemos en variación porcentual diaria en aproximadamente un medio punto para arriba, pero bueno, aguantando muy bien la zona clave
de medio a largo plazo de los 10.900 puntos del IBEX 35, ¿no? Que es una zona en la que el mercado está aguantando, ¿no? Bueno, ahora desde el punto de vista técnico nos meteremos un poquito más en profundidad, ¿no? Pero bueno, que tengáis en cuenta que esto es un poco lo que ha tenido el mercado. Europa está totalmente vinculado a la decisión del Banco Central Europeo y los bajistas, los argumentos de Grecia, que como os he dicho en seminarios anteriores, esto no va a acabar, ni acabó cuando se llegó a un acuerdo de mínimos. O sea, las negociaciones van a continuar. Grecia hará sus propuestas, seguramente la Unión Europea dirá que esto no, que esto de esta forma, Grecia volverá a modificarlo y así estaremos refinanciando pues la deuda griega pues hasta que un poco pues se pongan de acuerdo en un proceso totalmente de negociación, ¿no? Entre los países europeos y el gobierno griego, y esto es algo que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Pero que realmente al mercado pues le está haciendo más bien poco o escaso daño, ¿no? Y en cuanto a Europa, desde el punto de vista macroeconómico es lo que está teniendo más en cuenta, ¿no? Tenemos esta semana, para aquellos operadores que operéis más en el corto plazo, los datos de inflación, ¿vale? En principio la inflación, con las medidas de política monetaria del Banco Central Europeo, tendrían que empezar poco a poco a ir repuntando, aunque sí que es cierto que la fuerte caída del petróleo, que de forma estructural a los países europeos le va a beneficiar, porque son países puramente importadores, pues eso está lastrando mucho el objetivo de inflación que tiene el Banco Central Europeo del 2%, ¿no? Principalmente la inflación está cayendo, es verdad que por la coyuntura económica, pero también está cayendo porque ha habido una muy fuerte caída de las materias primas y del crudo. Entonces, por eso hay otro indicador de precios, que es la inflación subyacente, en el que excluye tanto los alimentos como el petróleo, ¿no? Que por eso, evidentemente, ahora es un dato bastante importante, ¿no? Por la distorsión que provoca la caída de las materias primas, ¿no? Entonces, bueno, va a ser lo más importante. Realmente tampoco hay muchos más datos. Estaremos con el tema de Grecia y realmente también las revisiones a la baja del crecimiento en China y también un poco las medidas que está realizando por el propio gobierno chino, que es verdad que ya van a crecer a los ritmos que nos tenían acostumbrados, pues la verdad que el mercado, por lo menos en Europa, ya os digo, está ahora mismo en una locomotora que está Mario Draghi, digamos, tirando billetes, que ha comenzado y en este caso, pues es lo que está marcando la tendencia, ¿no? Vamos a meternos un poco desde el punto de vista técnico antes de empezar con Estados Unidos, ¿vale? Para que lo veáis. ¿Vale? Voy a mi plantilla que tengo aquí en Europa. Hoy me estoy entendiendo un poco más, pero bueno, es que quiero también que tengáis un poco la idea general, cómo está el mercado. Evidentemente, cualquier cosa que me queráis preguntar por el chat o ahora, o si no a final, me podéis preguntar lo que queráis y lo comentamos, ¿vale? Bueno, el DAX aquí lo veis, gráfico diario, pues prácticamente para aquellos que operáis en swing, pues habría que esperar una corrección, porque esto evidentemente, pues ahora mismo solo tiene una dirección, ¿no? Si nos metemos un poquito más en el corto plazo, veis claramente cómo tras la superación, estamos respetando desde principios de febrero esta directriz alcista, en la que el precio, bueno, ha tocado en varias ocasiones, donde un poco el mercado nos dio alguna oportunidad más para buscar de nuevo largos, fue la primera semana de marzo y también, bueno, pues durante esta semana hemos tenido ciertas caídas que nos ha llevado, pues, la semana pasada por encima de en torno otra vez a la zona de los 11.200 y esta semana, pues, por debajo, en torno a la zona de los 11.450, 11.400 y ahí, bueno, pues nos dejaba otra oportunidad para coger posiciones largas, pero lo que está claro que la estructura alcista de mínimos crecientes, creo que evidentemente lo veis todos y es claramente alcista. ¿Qué ha pasado durante la sesión? Pues lo que ha ocurrido es que hoy, aquí lo tenéis, en la apertura hemos roto otra vez la zona de los 10.600, que era el máximo anterior, es decir, el DAX sigue haciendo máximos y mínimos crecientes, evidentemente es un no parar, y de nuevo pues marcamos una proyección de este movimiento en rango del precio, una especie de formación triangular otra vez, que ya prácticamente esta mañana lo ha cumplido para quien lo ha operado, en la zona de los
pues aproximadamente de los 10, por encima de los 11.700, ¿no? Aproximadamente, ¿no? En este caso está cumplido y bueno, en las últimas horas el precio se ha tomado un descanso, era lógico y veremos, ¿no? Si en estos niveles pues vemos una cierta corrección, por lo menos a nivel horario o a nivel del más estricto corto plazo, o pues ya evidentemente que el DAX pues supere los 700 y que pues tenga, digamos, mayor recorrido desde el punto de vista técnico, pues no nos tiene que extrañar, ¿no? O sea, que es algo que cada vez que volvamos a superar máximos, pues intentar buscar algún pipo, sobre todo en el corto plazo, posiciones alcistas, ¿no? Es que tampoco hay mucho más que pensar, ¿no? En ese índice. Aquí lo veis un poquito más en 15 minutos, desde que ha comenzado la semana. El lunes, bueno, pues movimiento prácticamente en rango, haciendo máximo los 11.600. Ayer tuvimos un poquito más de volatilidad tocando por la zona de los 11.450. Y hoy, pues hoy como un tiro, evidentemente, por un poco la circunstancia que hemos comentado, por encima de los 10.700 y actualmente, bueno, pues consolidando en estos niveles. Aquí veis haciendo pues una especie de banderilla de consolidación que vamos a esperar pues a la ruptura del máximo anterior que hemos marcado durante esta mañana para implementar de nuevo posiciones largas o a, bueno, pues a aquellos que operáis más en el cortito plazo, un posible trade, ¿vale? Pues sería la pérdida del mínimo que hemos marcado en la zona de los pues 11.675, ¿no? Estamos hablando de gráfico de 5 minutos, es decir, una operativa para aquellos que os mováis más en el corto plazo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo consolidando, menor volumen en el mercado y bueno, pues a expensas de un siguiente movimiento, ¿no? Esto en cuanto al DAX. Esto en cuanto al DAX, bueno, vigilar evidentemente la directriz, en el caso de que haya una corrección, pues ya sabéis, ¿no? Niveles, yo creo que en torno a los 11.600, que puede hacer aquí de nuevo un throwback 11.500, pues la verdad que podríamos marcar una estrategia de ir acumulando posición, ¿no? Aunque sea de forma diversificada y de forma parcial, ¿no? O sea, después normalmente de la ruptura de una resistencia, como lo que ha ocurrido, muchas veces el precio lo que hace es retestear la zona y aquí es donde podríamos de nuevo, bueno, pues esperarlo, ¿no? Como una idea de trading, ¿no? Aquí de nuevo, en el caso de que el precio quiera volver a buscarlo, ¿vale? Podríamos esperarlo para buscar algún rebote en estos niveles, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona, pero bueno, podría ser una idea, ¿no? Perfectamente de trading. Ya os digo, todo esto en el caso de que pierda los mínimos que tenemos aquí, ¿eh? Mientras no los pierda, estamos en esta zona de consolidación que tampoco va a hacer mucho. Bueno, esto en cuanto al DAX, ¿no? Bueno, al final, como siempre comento, ¿no? La correlación con el Eurostock es bastante alta. De todas formas, vamos a ver un poquito el principal índice europeo, en el que no solo están compañías alemanas, sino compañías francesas, españolas, italianas y de los principales compañías por capitalización bursátil, es decir, precio de la acción por número de acciones y por liquidez, que son los criterios a la hora en el que se sacan y se quitan valores de un índice, ¿no? De un índice de referencia, ¿vale? Vamos a ver el Eurostock. Aquí lo veis, ¿no? Como he comentado un poco antes, lo tenemos en gráfico horario, en la resistencia en el máximo de la semana pasada, que son los 3.635, ahora mismo pues está consolidando, también haciendo una banderilla, aquí lo veis. Movimiento impulsivo muy fuerte, estamos hablando de la friolera de, pues nada, 70 puntos del Eurostock, que se dice pronto. El mercado ahora mismo, bueno, haciendo máximos decrecientes, pero de forma muy ligera en los últimos minutos de la sesión. Y bueno, la verdad que nos ha dejado una zona que para aquellos que en el cortito plazo queráis buscar alguna presión corta, bueno, pues la verdad que con la debilidad de los últimos minutos y siempre con un stop loss, siempre por un stop loss por encima del máximo anterior, bueno, pues a lo mejor buscar algún corto, ya os digo, ¿no? En un intervalo de tiempo, buscar alguna posición bajista en un intervalo de tiempo pues pequeño nos puede dar algún resultado, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta aquí
esta resistencia tan marcada de estos dos máximos que hemos realizado, ¿no? Incluso, pues, aquellos amantes de las figuras, pues veis que estamos realizando en las últimas semanas, pues una especie de canal alcista, ¿no? En el que unimos los mínimos crecientes y los máximos crecientes en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, esa podría ser un poquito la idea en el caso del Eurostock, sobre todo por un poquito la debilidad y las ventas que hemos vuelto pues a la zona de los 3.635, ¿no? En este caso. Y en cuanto al IBEX, también lo he comentado un poquito antes, aquí lo tenéis en gráfico diario. La vela que está dejando hoy diaria no me gusta mucho. Aquí lo tenéis, una sombra superior bastante importante con un cuerpo de la vela muy pequeñito. Eso quiere decir que la jornada está yendo de más a menos, ¿no? Siempre es algo negativo y vamos a ver al final cómo cerramos, ¿no? Pero lo que sí que es cierto, desde mi punto de vista, que la zona de vigilancia de la que está aguantando muy bien a precios de cierre son los 10.900, ¿vale? Esta zona sí que es verdad. Mira, aquí lo tenemos. Mira la directriz aquí a precios de cierre. Perdonad, me voy a quitar un momento las flechas. Las quiero quitar un momentito. Vale, ya está. Y esta es la zona ahora mismo que está aguantando y que, bueno, pues es un buen punto pivote para realizar trading, ¿vale? Sobre todo la zona de los 10.900 que lo está aguantando bastante bien el IBEX, ¿no? Si nos vamos un poquito más al corto plazo, pues como os he dicho, ¿no? Aquí veis la jornada, ¿vale? La apertura, ahora prácticamente nos estamos quedando un poco en tablas, lo que hemos ganado lo estamos perdiendo y el IBEX está quedando prácticamente en tablas, y es verdad que desde el punto de vista técnico no es tan positivo como el DAX principalmente o como el CAC francés o el Eurostock. Es verdad que aquí tenemos máximos decrecientes, repito, ¿no? Esto desde finales de febrero, y bueno, esto siempre es una señal de debilidad, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Por lo menos en el corto plazo. Entonces vamos a ver cómo se comporta esta zona y si esto pues es una pequeña corrección y superamos este máximo que tenemos en la zona de 11.000 puntos, para mí ahora mismo el IBEX 35 la clave, ¿vale? Para quitar un poquito la incertidumbre que tenemos, es que se vuelva a meter holgadamente por encima de los 11.000 puntos, ¿no? Mientras esté jugando por debajo de los 11.000 puntos, sí que es cierto, de los 11.900, pues sí que es cierto que podemos ver otra vez el ataque a estos mínimos, que son los que tenemos que vigilar con especial atención, ¿vale? En el caso del IBEX 35. Pero bueno, aspecto técnico, como veis, un poquito más deteriorado, ¿no? En este caso. De hecho, aquí si lo veis, igual que en el Eurostock teníamos un canal, aquí tenemos un canal, pero en este caso en el que unimos los máximos y los mínimos decrecientes, ¿vale? Voy a pintar un momento aquí para que lo veáis. Entonces, bueno, lo que no me ha gustado es que no hemos conseguido superar este máximo anterior. Esto no me ha gustado mucho, ¿no? En la zona de 11.000 otra vez se han visto ventas y este máximo del día de la semana pasada no lo conseguimos superar. Es una señal de debilidad y tampoco evidentemente es una buena señal. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, porque al final el IBEX 35 no es un índice que tome la batuta en Europa, ¿no? Ni mucho menos. Está muy vinculado a lo que pase en el Eurostock, en el DAX y sobre todo también, bueno, pues el arrastre que tenga Estados Unidos. Bueno, esto en cuanto desde el punto de vista técnico a nivel europeo, tampoco comentar, bueno, pues mucho más, ¿no? Sí que es cierto lo que comenté, ¿no? Desde el punto de vista del índice ruso, aquí teníamos, bueno, pues esta directriz bajista que teníamos en gráfico diario después del rebote, ¿no? Con la subida del petróleo que habíamos tenido en los últimos días, el índice ruso. Sabéis que Rusia es un país con gran dependencia energética y toda esta caída del precio del crudo pues les está penalizando bastante pues en su sector exterior, en la fuerte caída del rublo, evidentemente también tiene un efecto de la caída de la renta variable, y llegado a este punto técnico de los 932 que pusimos, que teníamos aquí marcado, pues el mercado otra vez de nuevo está cayendo y qué casualidad
coincidiendo de nuevo con la caída de los precios del oro negro, ¿no? De nuevo. Entonces, bueno, pues se da una posibilidad de buscar cortos en estos niveles que por el momento se está implementando bien, ¿no? Vamos a ver hasta dónde podría llegar esta posición, ¿no? El FTSE, que me lo han preguntado antes, no me acuerdo quién, me lo habéis preguntado. Un segundito. Espérate un momentito, que me habéis preguntado aquí el FTSE. Ah, Liliana me había preguntado el FTSE. El FTSE realmente lo que estábamos realizando, bueno, pues una consolidación de un rango bastante amplio, aproximadamente entre la zona de máximos que habíamos marcado de los 6.900, no llegamos a tocar los 7.000, y bueno, pues por abajo la zona de los, bueno, pues de los 6.000 puntos, ¿no? En estos 1.000 puntos realmente se estaba jugando, digamos, el partido. Un momentito. Y ya os digo, ¿no? Intentar no buscar tanta correlación con los índices europeos en el FTSE porque, bueno, yo creo que sería un error, ¿no? De hecho, creo que ahora mismo lo que mueve los mercados, que es la política monetaria, lo que está haciendo ahora mismo Gran Bretaña es quiere empezar a retirar los estímulos y empezar poco a poco a subir tipos de interés. Entonces, el comportamiento de la renta fija, de su renta variable, de su divisa, es mucho más parecido a lo que pasa en Norteamérica con el dólar y Estados Unidos a lo que pasa en Europa, ¿no? Estamos en otra situación, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos visto que en las últimas 3 semanas estamos viendo debilidad, aquí lo veis, sobre todo en la semana presente, y vamos a ver hasta dónde efectivamente pueden llegar las caídas, ¿no? Aquí veis claramente ya con este comportamiento que el efecto de la QE, evidentemente, por no estar dentro de la Unión Monetaria, pues le da exactamente igual, ¿no? Gran Bretaña tiene su propio Banco Central. Este mínimo, este es nuestro soporte de referencia, ¿vale? Que son la zona de los 6,6, espera un momento, los 6,675 aproximadamente. Entonces, desde el punto de vista técnico, la zona que tiene que aguantar. Ojo cómo perforamos esta zona, ¿vale? Ahora como vamos a comentar en Estados Unidos, porque la perforación de estos niveles nos podrían llegar a caídas bastante más fuertes, pues a lo mejor incluso de 300, 400 puntos por debajo, ¿no? de estos niveles, ¿no? De hecho, aquí tirando una directriz, podríamos pues verlo, ya os digo, ¿no? Como 200, 300 puntos más abajo, en el caso de que pierda los 6,675, como me habían comentado anteriormente a la hora de analizar, ¿no? Entonces, bueno, un poquito mayor debilidad, al igual que en Estados Unidos, ¿vale? El mercado ahora mismo de índices de mejor comportamiento es Europa, es que no hay ninguna duda. Posiblemente después está bastante bien el Nikkei en Japón, y lo que está teniendo más debilidad en los últimos días, las últimas semanas, pues es Estados Unidos, de nuevo los índices de aquellos países con mucha vinculación con las materias primas, con el petróleo, como Rusia, con fuertes caídas, países emergentes en este caso, y es un poco el comportamiento general, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Bueno, y un poquito por acabar, realmente que ya voy un poco mal de tiempo, me voy a ir con Estados Unidos, ¿vale? En Estados Unidos, ya os digo, tampoco no ha pasado nada importante, un poquito aparte de reseñar, seguimos un poco con el tira y afloja que os he comentado antes, de cuándo empezarán a subir tipos de interés. Ya sabéis que es muy optimista, una subida de tipos de interés es positivo para el dólar y en principio negativo para las bolsas. Al final, subir tipos de interés lo que hace es que las empresas, a la hora de financiarse, el precio del dinero sea más caro y, bueno, pues haya que pensárselo un poquito más, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, veremos cómo reacciona, pero el SP500, si veis un gráfico diario en contraposición al DAX, comportamiento mucho peor. Aquí lo veis, tanto en esta semana como en la semana previa, incluso por debajo de la zona de los 2.050 puntos del SP, ¿no? Ya lejos, 50 puntos, 60 puntos, lejanos a los máximos que habíamos marcado hace 3 semanas, ¿no? Entonces, bueno,
Vamos a ir un poco bajando el horizonte temporal para ver qué está pasando. ¿Vale? Aquí lo veis. Bueno, aquí veis el SP desde el punto de vista técnico, como ha hecho una corrección en ABC. Una corrección, muchas veces el mercado, cuando corrige dentro de una tendencia alcista previa, como es el caso de esta, hace una corrección en ABC, ¿no? Es decir, movimiento bajista, corrección alcista dentro del movimiento bajista y de nuevo corrección bajista. Una onda A, una onda B correctiva y otra una onda C expansiva en este caso, ¿no? De hecho, el movimiento a la baja se habría cumplido. Desde el punto de vista técnico, repito, ¿no? Se habría cumplido en torno a la zona de los pues 10.45, ¿no? Aquí lo tendríamos marcado y incluso un poquito más en los 10.40. Por eso, esta es nuestra zona ahora mismo de referencia. Si el SP, si no estamos dentro del mercado, perfora a la baja los mínimos previos de los 2.41, ¿vale? Estos mínimos, ahora mismo hemos rebotado 7 puntos, 6 puntos por encima, pero con bastante poca fuerza, aquí lo veis. En este caso, evidentemente, habría que implementar de nuevo cortos, ¿vale? Aquí lo veis claramente. Zona bastante importante. El SP perdió los 90, bueno, perdió los 100, perdió los 2.90, perdió los 2.60. Aquí veis qué niveles tan importantes. Aguantó en los 2.40 después del movimiento en ABC. El rebote por el momento es bastante flojito, entonces si los 2.40 lo perdemos, evidentemente, de nuevo posiciones bajistas, ¿no? ¿Vale? Para que lo tengáis bastante, lo tengáis un poquito claro el tema de la operativa, ¿no? Porque aquí veis un poco que si ponemos un gráfico de 15 minutos, pues es que no está con bastante poco fuerza el SP y ahora mismo pues el mercado norteamericano pues está, en cierto modo, está sufriendo y estamos viendo un trasvase de capital de unos mercados a otros, ¿no? Muchísimo entrada al mercado de renta fija europea, muchísimo entrada al mercado de renta variable europea, salida de, aunque poquito, de la renta fija americana, salida, aunque tampoco todavía mucho, de la renta fija, de la renta variable americana, debilidad de los emergentes, entonces un poco así está el panorama a nivel global. Entonces, bueno, estos son los niveles, ¿no? Principalmente, para aquellos, y desde el punto de vista técnico, la solución, otra vez, a que perdamos este movimiento tan bajista que llevamos, ¿vale? Aquí lo veis, si tenemos una directriz. ¿Vale? Si tenemos una directriz bajista, habría que meterse por encima de los 2.60 holgadamente, ¿vale? Tendríamos que superar este nivel, que sería los 2.60, para de nuevo pues respirar un poco en cuanto al comportamiento en el corto plazo del SP500. Bueno, pues el repaso es todo, ¿no? Un poquito más largo de lo normal, sobre todo porque el lunes no tuvimos seminario. Muy buen comportamiento Europa, como he comentado, DAX, Eurostock, CAC francés, un poquito más rezagado en los últimos días el IBEX 35 y con mejor comportamiento respecto a los índices americanos. Ahora nada, lo único que voy a dejar un minutito, 2 minutitos, porque tampoco me deja mucho más tiempo para que comentéis cualquier duda, cualquier comentario que me queráis hacer de mercado y ya si no, pues... Sí, los otros americanos, me pregunta Cristina, al final tienen una correlación muy alta, ¿no? Sobre todo el Dow Jones, ¿no? Tiene una correlación muy directa, entonces un poco ya, pues por el tiempo que voy un poco justo, pues al final es muy parecido el análisis, sobre todo el del SP y el Dow Jones, ¿no? Tienen una correlación, un comportamiento muy similar, ¿vale? Os dejo un minutito. Cualquier cosa que me queráis preguntar, duda que haya quedado en el tintero, comentario de mercado, alguna idea que tengáis, lo que queráis, me decís y si no ya damos por finalizado el seminario de esta semana. Yo os digo, cualquier duda, dejo un minutito y lo que me queréis comentar, algún nivel que haya quedado por ahí en el DAX, en el SP, bueno, lo que me queréis comentar, ¿vale? Al final siempre digo lo mismo, soy muy pesado,
que la cuestión es un poco que sea útil para vosotros, ¿no? Este tipo de seminarios que hacemos. Vale, bueno, veo que no hay muchas dudas, que eso será siempre lo mismo, no sé si era positivo o negativo. Muchas gracias a los comentarios de todos, Antonio, Prado, la verdad que se agradece, lo intentamos hacer con que sea siempre digo, ¿no? Lo de mayor utilidad para vosotros y bueno, pues, incluso no solo los comentarios positivos, sino también los comentarios para mejorar o cosas que queréis que comentemos, que a lo mejor se comentan menos. Me lo podéis decir siempre que queráis, ¿no? Dejo aquí el correo mío, ¿vale? Para cualquier cosa que queráis. ¿Vale? Es borja.rubio, mi nombre, punto y apellido, con el dominio de XTB, ¿vale? Aquí lo tenéis. borja.rubio@xtb.es y ahí me preguntéis cualquier duda que podáis tener. Bueno, pues nada, daros las gracias a todos por la asistencia, en primer lugar. Ya el lunes nos volvemos a ver sobre la misma hora, aunque el mercado norteamericano haya cambiado el horario, pues vamos a seguir haciendo nosotros el seminario a la misma hora, ¿vale? A las 2:30. Abra el mercado a las 2:30 o a las 3:30, da igual, si básicamente es un poco la continuación de cómo viene Europa y ponernos en situación. Y nada, daros las gracias, que tengáis una muy buena tarde todos y un saludo y evidentemente muy buen trading. Un saludo a todos, muy buenas tardes.